Jesús. Gloria a Cristo. Hoy sí, ahí estamos. Vamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos, y vamos a entender que le hemos cantado al Señor, que le hemos hecho con mucha alegría y gozo. Y vamos a recibir esta palabra tal cual el Señor la ha enviado. Así que creo que Dios me ha dado una palabra para ustedes, y de este lugar no nos vamos sin antes escucharla toda. Amén. Bendito Dios. Así que voy a comenzar, hermanos, haciendo una pregunta. ¿Qué pasaría si confiáramos totalmente en Jesús? Que no hubiera dudas, porque las hay, hermanos. Todos en algún momento dudamos del poder del Señor, porque no estamos completamente seguros de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y hay duda. Y por eso la pregunta es, ¿qué pasaría si confiáramos totalmente en el Señor? Si con un poquito de fe, hermanos, el Señor dijo que podíamos hacer cosas tan grandes y tan extraordinarias. Entonces pensemos en un momento cuán grandes pueden ser todas aquellas cosas que nosotros pudiéramos hacer si toda nuestra confianza está totalmente depositada en el Señor. Quiero que se quede con eso para que entienda por qué es tan importante confiar en el Señor y no olvidarnos de que Dios no ha cambiado, de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El tema de esta noche se titula Consecuencias de olvidar. Está bien, es muy importante. Vayamos a la palabra en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer los versículos para poder dar inicio a esta palabra, y vamos a leer algo poderoso que le pasa al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 en adelante. Gloria a Cristo. Lo voy a esperar. Tengo que pedirle una disculpa, hermanos. Entiendo de que está un poco helado acá adentro, pero no nos va a hacer daño en el nombre del Señor. Amén. Amén. Confíe, porque le acabo de decir que tenemos que confiar en el Señor. Amén. No nos vamos a enfermar. Deuteronomio capítulo 8, verso 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Bendito Dios. 10. Sí, amén. Dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Oiga bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Vamos a escuchar tu palabra en este momento. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que reprendas toda distracción, toda cosa, Señor, que nos haya quitado la paz
y nos quite la concentración en este momento, ya que en nuestro corazón, Señor, está el deseo de escuchar tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, y quiere darnos fortaleza, quiere liberarnos, Señor, quiere darnos vida. Por lo tanto, Dios mío santo, la queremos, la anhelamos, la deseamos, Padre, y queremos escucharla toda en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y reconocemos que tú eres el Señor y que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Le dije que el tema se titulaba No, ese solo fue una pregunta que les hice. Consecuencias, bendito Dios, de olvidar. Así se llama el tema. Y algo, hermanos, que no podemos evitar es que entre más viejitos nos estamos poniendo, más se nos olvidan las cosas y más seguido nos pasa. Es algo que no podemos detener, hermanos. Es algo que lamentablemente a todos nos ha de ocurrir, y muchas de las veces esas cosas que se nos olvidan tienen sus consecuencias. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando comienza a suceder esto en cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces se nos ha olvidado algo? Muchas veces nos ha sucedido esto, pero ¿no se ha puesto a pensar usted en algo que es bien contradictorio? Y es que muchas veces no podemos dormir pensando en algo específicamente. Lo contrario, hermanos, a aquello que se nos olvida y que a veces son cosas importantes en la vida. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pasa entonces? Porque en algunos casos sí podemos y en otros definitivamente no podemos. Se nos olvidan totalmente las cosas. Yo creo, hermanos, que está en la atención que le damos nosotros a aquello que estamos escuchando. Yo creo que esa es la clave, la atención, el interés, cuánto nos importa aquello que nosotros estamos escuchando. Creo que es la clave, hermanos, para que las cosas no se nos olviden. Tiene que ver prácticamente con la atención. Y de hecho, ahora mismo está sucediendo algo poderoso que Dios quiere darnos. Y Dios necesita que nuestra atención esté totalmente puesta en lo que Él tiene que decirnos. Pero somos conscientes, hermanos, que hay alguien que se opone rotundamente en esta misma hora para que esta palabra entre en nuestras vidas, para que nuestra atención esté puesta en lo que el Señor tiene que decirnos. Somos conscientes de que siempre va a haber oposición, pero también somos conscientes de que Dios es un Dios vivo, que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hablar, como bien leíamos en la palabra, del pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios también es aquel pueblo, hermanos, el cual el Señor escogió antes de su llegada a esta tierra. Es el pueblo de Israel, hermanos. Es un pueblo que literalmente ha tenido altibajos, que por temporadas ha creído a Dios de una manera bien especial, que han visto la gloria del Señor. Pero también han pasado temporadas donde ellos han dejado de creer totalmente en ese Dios. Aún viendo los milagros, viendo las cosas asombrosas que Dios ha hecho, ellos han dejado de creer. Han habido tiempos donde ellos han caminado recto, donde se han determinado a ir por encima de todo lo que están viendo y le han creído a Dios. Pero han habido tiempos también en la historia, lo podemos comprobar, que ellos se han desviado y han llegado a hacer cosas tan desagradables ante los ojos del Señor, convirtiéndose en un pueblo idólatra y siguiendo costumbres paganas de otros pueblos. Hemos visto
que ha sido un Dios, ha sido un pueblo, que también se ha rebelado a Dios. No ha aceptado las ordenanzas, los estatutos, todas las cosas que el Señor le ha enviado a través de los profetas. Pero también hemos visto que han amado a Dios de una manera muy especial. O sea, hemos visto tiempo donde lo han aborrecido, donde han dicho no queremos esto, no queremos lo otro, y también ha habido tiempo donde han entregado sacrificios y han venido en alabanza y en adoración a Dios, y Dios ha aceptado esto de parte de su pueblo. Entonces han visto, hermanos, el poder de Dios, como también han visto el sufrimiento y también han visto la ira de Dios en cada uno de los eventos, hechos que nosotros encontramos en la Biblia. En resumen, este pueblo ha conocido muchas facetas de Dios. Y entonces, cuando vamos a la palabra y leemos acá en Deuteronomio, encontramos, hermanos, que este pueblo está enfrente de la promesa que Dios les ha hecho, que les dio a sus padres. Es aquella tierra prometida que el Señor les dijo que les daba. Algo que el Señor ha prometido y que el Señor, hermanos, va a cumplir. El punto aquí, hermanos, es que el récord de este pueblo, el pueblo de Dios, de este tiempo, no es digno de admirar y mucho menos es algo gustoso de leer cuando nosotros leemos en la Biblia el comportamiento de este pueblo. Entonces, cuando usted va a la palabra en el capítulo 8 de Deuteronomio, usted leerá que Dios es muy cuidadoso en lo que tiene que decirles. Y les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo, dice el Señor, ordeno hoy. Y hay un propósito extremadamente grande en esta palabra, hermanos, porque el Señor les dice cuál es la razón del por qué ellos tienen que hacer estas cosas. Imaginemos por un momento que el Señor nos está hablando a nosotros, a los que estamos aquí esta noche, no a los que vinieron, a los que estamos aquí. El Señor nos está diciendo, Iglesia Nueva Vida, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, dice el Señor. Y muchos de nosotros quizás nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué beneficios hay? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿O qué es lo que se me va a dar por hacer todas estas cosas? Entonces dice el Señor, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pero fíjese lo cuidadoso. Yo leo este verso, hermanos, y me doy cuenta que Dios tiene una intención muy grande con sus hijos. Y la intención de Él, hermanos, es que nosotros entendamos que el pueblo de Dios en su momento tenía que entender que el Dios a quienes ellos servían quería en ellos, hermanos, quería traer a ellos estabilidad, bendición y sentido de pertenencia. Solamente con esto que nosotros leemos en este primer versículo. El Señor les dice, para que viváis. O sea, para que en verdad vivamos, hermanos. Hoy en día, muchas veces nosotros, para estar contentos y saber que estamos viviendo bien, lo que hacemos es mirar a nuestro alrededor. Y si tenemos posesiones, a veces nos equivocamos creyendo que tenemos una vida y que la hemos vivido bien. Entonces acá el Señor, hermanos, tiene a su pueblo enfrente de algo que Él les ha prometido. Y les dice estas palabras porque allá adentro, donde ellos van a llegar, hermanos, se van a encontrar con algo muy grande y muy precioso que Dios ha preparado. Entonces, hermanos, el Señor les dice para que seáis multiplicados. Porque si algo quiere el Señor con nosotros, amada iglesia, es bendecirnos, multiplicar, hermanos, en nosotros muchas cosas, no solamente en lo económico, en lo material. El Señor quiere multiplicar muchas cosas. Y dice que para que entren y posean la tierra. Es ahí, hermanos, donde el pueblo tiene que entender que el Señor les ha dado algo que es de ellos, sentido de pertenencia.
Yo creo que con estas tres cosas, hermanos, nosotros, si pudiésemos comprenderlo, tenemos literalmente resuelta la vida. Dios quiere esto para cada uno de nosotros, pero nos dice primero, cuida de poner esta palabra, esta que estás recibiendo el martes, la que recibiste el domingo, la que recibiste el martes pasado, la que recibiste hace 2 domingos. Cuídate de ponerla por obra, porque esta es la palabra, dice el Señor, que yo te estoy dando. Entonces, tenemos que preguntarnos en esta hora, ¿estamos listos para esto que el Señor quiere hacer esta noche con nosotros? Usted dice, amén, quiero esa palabra. Pero que esa palabra usted la tiene que tomar y hacerla suya. Entonces, aquí va la pregunta, hermanos. ¿Qué tan grande es lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Cada uno de nosotros le está pidiendo algo al Señor. Entonces, eso que le está pidiendo, usted se tiene que preguntar con qué fuerza se lo está pidiendo. Y así también tiene que preguntarse qué tan grande es aquello que le está pidiendo al Señor. Porque a veces le estamos pidiendo cosas pequeñas que nosotros tenemos que tomar la iniciativa para hacerlas. Pero hay cosas grandes que de buenas a primeras nosotros entendemos que solamente Dios puede ayudarnos. A esas cosas grandes me refiero. ¿Qué tan grande es lo que usted le está pidiendo al Señor? Y si el Señor, hermano, se lo diera hoy, ¿usted está listo para recibirlo? ¿Estamos listos para recibir eso tan grande que le estamos pidiendo al Señor? Fíjese que hay gente, y es porque lo he escuchado, que pasa por procesos difíciles, que le pide al Señor que le sane de una enfermedad quizás mortal, donde ya ha habido una sentencia de tiempo para que esta persona muera, y Dios hace un milagro. Dios les concede esa petición tan grande que ellos tenían, pero no estaban listos para recibirla. Porque habiendo recibido el milagro, lo primero que hacen es apartarse de los caminos del Señor. Entonces, cuando nosotros creamos que estamos listos para recibirlo, el Señor, hermanos, lo va a entregar de una manera muy especial. O sea, tenemos que preguntarnos, eso que te va a dar el Señor o eso que me va a dar el Señor, ¿de qué manera servirá para bendecir a otros? Y una de las cosas tan grandes, hermanos, cuando nosotros recibimos un milagro de parte de Dios, es reconocerlo públicamente. Es decirle al Señor, estoy aquí por su misericordia, porque Él restauró mi salud, porque Él restauró esto, Él restauró lo, y así, hermano, sucesivamente. Entonces, está más que claro, hermanos, que el pueblo de Dios no está preparado para entrar y poseer la tierra prometida, pero ya están allí, hermanos. Han sido 40 años los que ellos han estado, hermanos, divagando, caminando por el desierto, y están ahí, pero no están preparados, hermanos, y Dios tiene que solucionar este problema, porque si no es así, el pueblo, hermanos, va a entrar en algo desmedido y sin control. Entonces, ¿qué es entonces exactamente lo que hace Dios? Si nosotros analizamos en la palabra, lo primero que hace Dios, hermanos, es llevar a este pueblo al pasado. Hay quien dice que al pasado no se regresa. Y uno dice, hay quien dice incluso que de nada sirve estar recordando cosas que ya pasaron. Quizás en algún punto esto es válido, pero lo que yo tengo que decirle esta noche, déjeme decirle que no. Porque aquellos hermanos que están a punto de recibir algo muy grande, es necesario, escúchelo, que recuerden, es necesario que recuerden el proceso. Es necesario, hermanos, que recuerden el proceso, porque si no lo hacen, se pueden llenar de orgullo y de falta de agradecimiento. Y si alguien, hermanos, les puede decir eso de primera mano, soy yo. Así se lo digo. Porque habiendo pasado, hermanos, por una situación tan parecida como la que le acabo de comentar, de gente malagradecida, habiendo pasado un proceso donde recibí un milagro muy poderoso de parte de Dios, hermanos, la invitación de mi mamá en su momento fue: hijo, en respuesta al milagro que Dios ha hecho por ti, tú le tienes que entregar tu corazón al Señor.
Y si les soy bien honesto, como quien dicen, brutalmente honesto, hermanos, lo hice porque mi mamá me lo dijo. Pero no lo hice recordando todo el proceso que yo había pasado, hermanos. Lo hice, hermanos, en ese momento, olvidando por un momento que el que me había sanado realmente era el Señor. Olvidando, hermanos, que los médicos no habían podido hacer nada absolutamente por mí. O sea, yo en ese momento actué sin recordar nada, simplemente lo hice y ya. Bueno, mi mamá tiene razón. Tengo que entregarle mi corazón y tengo que servirle al Señor. Y quizás por esa razón no eché raíces, hermanos, en aquella iglesia. Quizás por esa razón después de 3 meses me alejé de la iglesia, me alejé literalmente de Dios, porque no quise ir al pasado, porque no quise recordar todo el proceso, no quise recordar las palabras de los doctores, no quise recordar las lágrimas de mi mamá, las noches en vela, los días de sufrimiento, los días de angustia, esas noches, hermanos, interminables con mi mamá al lado de la cama. Entonces no quise hacerlo. No quise recordar todas estas cosas. Y es ahí, hermanos, donde yo digo y siento decirlo del Señor, es que nos hemos olvidado del proceso. Y tal vez esa sea la razón, hermanos, por la que hoy no le servimos mejor al Señor. Se ha fijado que a veces no le servimos al Señor como tiene que ser. Y es, hermanos, porque nos hemos olvidado de todas las cosas que hemos pasado. Y quiero decirle de que Dios, hermanos, nos va a llevar al pasado para que nosotros recordemos. Esto es lindo, hermanos. En el verso 2 y el verso 3 del capítulo 8 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué bien el propósito de Dios. Si Él nos va a hacer recordar, hermanos. Y a veces nosotros pecamos de inocentes ante esta palabra. Y quiero decirles que Dios jamás va a poner en duda el amor que Él siente por nosotros, los escogidos. Pero al ver, hermanos, la actitud de nosotros, Dios se tiene que mover. Al ver la actitud de nosotros en este día, después de todo lo que hemos recibido, al ver esa actitud, Dios, amados hermanos, tiene que moverse. Porque Dios es así. Dios nos observa, hermanos, y observa que en nosotros hay muchas cosas que mejorar, y Él se comienza a mover. Él no solo está viéndonos a la expectativa si va a haber o no un cambio en nosotros. Él comienza a mover todo este universo y comienza a provocar cosas para que nosotros, hermanos, recapacitemos, para que nosotros enmendemos nuestros errores. Amén. Y Dios en esta palabra, si usted le pone mucha atención, como decimos en El Salvador, le pone coco, ¿va? Se va a enterar usted de algo precioso, y es que Dios está afirmando aquí que todo lo que Él hizo con su pueblo lo vio necesario. Imagínense. Lo hizo, hermanos, para que su pueblo creciera, para que su pueblo madurara y para que su pueblo cambiara de actitud. Y si nosotros también necesitamos eso en este tiempo, no es fácil, hermanos. Y si lo pensamos bien, estar 40 años en el desierto dando vueltas por la actitud que a veces tenía este pueblo, imagínense nosotros en este tiempo, la actitud que muchas veces tenemos. Entonces, dice el Señor: yo lo llevé al desierto con un propósito, y yo creo que de ese propósito el Señor tiene que hablarnos esta noche. Y Él dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios.
Pero acá hay algo, hermanos, en lo que yo me quiero centrar los próximos minutos. Y es que en este verso 2, Deuteronomio 8:2, la palabra nos dice que Dios tuvo un propósito al llevar al pueblo al desierto. Y es que dice claramente en la palabra, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por último, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Oye, esto, hermano, esto no sé, pero esto está mejor que cualquier serie en Netflix. Si le gustan las series a ustedes. Esto está mejor que mirar los 800,000 capítulos del Chavo del Ocho. Por si miraban eso, ¿no? Pero el Señor, hermanos, está claro en algo. Y es que Él dice que tiene que hacer esto que es tan necesario, y no pasemos por alto y no nos olvidemos el detalle que el pueblo de Dios está allí, hermanos, enfrente de esa promesa que les ha hecho. Han esperado 40 años, están allí, y el Señor decide hacer esto. Decide llevarlos al pasado y recordarles todas estas cosas. ¿Por qué? Porque olvidar tiene consecuencias. Y entonces dice la palabra, para afligirlos, para probarlos. Pero interesante es leer, para saber lo que había en tu corazón. Yo creo, hermanos, que estas cosas son sumamente importantes y que cambian la actitud de cualquier persona. Fíjense, la aflicción, hermanos, qué importante es que seamos afligidos en esta vida. Y más cuando esas aflicciones vienen de parte del Señor. Qué necesario es, hermanos. Nadie aquí se va a atrever, hermanos, y se va a parar y va a gritar y va a decir, Señor, aflígeme por favor. Nadie lo va a hacer, hermanos. Nadie le va a pedir al Señor que le mande aflicciones. Todo lo contrario. Señor, bendíceme. Oh, Señor bendito, ayúdame. Pero aflicción nadie le va a pedir al Señor. Entonces, es todo lo contrario, hermanos. Le vamos a decir, Señor, hazme hacer tu voluntad. Y yo creo que cuando le decimos al Señor, Señor, hazme hacer tu voluntad, se oye bien espiritual, hermanos. Se oye súper bien. Pero lo que ignoramos es que en la aflicción, y solamente en las aflicciones, hermanos, es cuando realmente entendemos la voluntad de Dios. Antes no. Cuando todo está bien, hermanos, a veces ni las gracias le damos al Señor. Cuando hay salud, hermanos, no le damos gracias al Señor. Pero basta, hermanos, una enfermedad que nos tope, nos doble en la cama unos cuantos días. Los primeros minutos de cuando ya estamos recuperados, estamos bien agradecidos con el Señor, valorando la salud que Él nos da. Entonces, hermanos, es muy importante saber que las aflicciones nos hacen entender mejor la voluntad del Señor. Ya que Él, hermanos, nos aflige y afligió a su pueblo para exponer sus pecados. Y esto es muy importante, hermanos. Por esto nosotros tenemos que gritarle al Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por afligirme. Porque mire, hermanos, cuando nosotros somos afligidos, nuestros pecados quedan expuestos. Y cuando ya están expuestos esos pecados ya no son obstáculo para que Él venga a nosotros en su totalidad. Mire, cuando estamos afligidos, hermano, es verdad que estamos conmovidos en nuestro corazón y todo nuestro ser, pero yo no sé que cuando todo esto está pasando, hermano, se nos da también por confesar todo, decirle todo al Señor, de todo nos acordamos. Yo me recuerdo a mi hermano el mayor en El Salvador, cuando él se enfermaba y él sentía que se iba a morir, él me comenzaba a confesar todas las cosas malvadas que me hacía. Y que tiene sentido, hermanos, porque cuando ya sentimos que nos vamos a ir para el hoyo y sentimos que tenemos la oportunidad todavía de decir todas las cosas que están escondidas, las decimos porque ya no nos importa nada. Y la aflicción provoca eso en nosotros muchas veces. ¿Y qué es lo que hacemos? Comenzamos a escupirlo todo. Comenzamos no, ya pequé, vergüenza, ¿para qué? Ya me voy a morir. Entonces, cuando estamos afligidos, todos esos pecados, hermanos, que antes eran obstáculos para que el Señor viniera a nosotros, se van. Y se abre una puerta en nosotros para que el Señor entre en su totalidad
a cada uno de nosotros. A mí me bendice eso, hermano, cuando nuestros pecados quedan expuestos ante Dios. Una cosa que pasa y es muy preciosa, hermano, es que sabemos que el único que nos puede ayudar con este tema es el Señor. Nadie más nos puede ayudar, hermano. ¿Quién? Ni aquel al que le hayamos puesto toda la confianza en esta tierra nos puede ayudar ni un poquito. El único que nos puede ayudar cuando queda a la luz toda la maldad, cuando queda a la luz todos nuestros errores, nuestros pecados, el único, hermano, que nos puede ayudar es el Señor. Nadie puede interceder por nosotros en esta tierra. Solo hay un mediador, dice la palabra, y ese es Jesucristo. Y cuando todos estos pecados quedan expuestos, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer. Cuando yo leo el Salmo 119, que tiene una cantidad de versículos, hermano, me doy cuenta, hermanos, en el verso 67, algo precioso que comienza a pasar, porque el escritor dice, antes, Salmo 119, verso 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora, dice él, guardo tu palabra. Pero es que reconoce muy bien dónde estaba y qué era lo que hacía. Y él dice, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí, dice él, forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo, dice él, en tu ley me he regocijado. Y termina diciendo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Escúchate, hombre que escribió estas palabras y se da cuenta que este hombre literalmente ha sido afligido por el Señor, porque la manera, hermanos, en la que él escribe, en la que él habla, en la que él reconoce a Dios, en la manera en la que él habla de Dios, solo lo hace, hermanos, alguien que ha sido afligido por el Señor, que reconoce que era necesario llegar a un punto de humillación porque el Señor quería hacer algo en él. Y a veces esto es lo que más nos cuesta a nosotros como hombres, reconocer, hermanos, todas estas cosas. El pueblo de Dios, hermanos, el que entraría a la tierra prometida, allí estaba delante de la promesa que Dios les había hecho. Y el Señor les dice, hey, yo los llevé al desierto con un propósito, y fue para afligirlos a todos ustedes. O sea, hermanos, y en este tiempo y en ese tiempo, algo que nosotros tenemos garantizados al 100% es las aflicciones. Y déjenme decirle que esto no motiva a nadie. Nadie se motiva por eso. No es que yo les diga acá, hermano, les aseguro que cuando salgan por esa puerta el Señor los va a afligir. Nadie se va bien contento alabando al Señor para acá. Yo mejor me quedo aquí, dice el hermano Gervasio. Vive Cristo. Amén. Lo que el Señor quiere, hermanos, de nosotros es que le demos lo mejor. Y para que nosotros le demos lo mejor al Señor, primero tenemos que ser afligidos. Y de esa manera, hermanos, vamos a poder valorar lo que el Señor quiere darnos. Y eso es lo que el Señor quería con el pueblo. Amén. Es verdad que iban a recibir algo precioso, pero también tenían que reconocer todo lo que habían pasado para poder valorar lo que Dios les estaba dando. Entonces, otra cosa muy importante, hermanos, es que el Señor dice que los va a probar. Y probar, hermanos, significa poner a prueba la fe, el carácter y la obediencia de las personas. Es un proceso que evalúa y refina a las personas. Eso es probar. Entonces, esto es práctico en esta definición, hermanos. Y recuerde que estamos aquí hablando acerca de las consecuencias de olvidar. Y una de las cosas, hermanos, que no podemos hacer nosotros es olvidar que Dios es fiel y que Dios es verdadero. Y entonces, hermanos, aquí pasa algo muy interesante, que sabemos todas estas cosas, pero a veces, hermanos, nos hacemos los que no entendemos que todo aquel que se haga llamar hijo de Dios tiene que demostrarlo. Amén. Tiene que demostrarlo.
Yo observo en la Biblia, hermanos, hombres de renombre, sobresalientes, de alta jerarquía, que convencieron a Dios de su decisión. Nosotros hemos decidido servir al Señor. Hemos decidido que Él entre en nuestras vidas, que Él gobierne nuestras casas. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que convencer a Dios. No tenemos que convencer a nadie acá en la tierra. Convencerlos a ustedes es bien fácil, hermano. ¿No cree usted eso? No, hermano, en serio. Mire, en verdad se lo digo, pero convencer a Dios, ese es otro rollo. Es que no hay nadie que lo pueda engañar. No hay nadie, hermanos, que se pueda ocultar de sus ojos. Y el Señor dice anticipadamente: yo te llevé al desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón. Y una de las cosas, hermanos, que pasaba a este pueblo, al pueblo de Dios, es que les faltaba algo muy esencial, y era honrar. No sabían, hermanos, honrar a su Dios. No honraban su palabra, no habían aprendido a honrar sus mandamientos, a honrar su poder. Este pueblo no sabía honrar a su Dios. Y el resultado, hermanos, era que no valoraban lo que Dios les daba. Hermanos, pensemos por un momento y vayamos libros atrás, o vayamos a la historia de este pueblo y pensemos en todas las cosas que este Dios ha tenido que hacer por ellos. Si tan solo valoraran una de las muchas cosas que Dios ya había hecho a este punto por cada uno de ellos, hermanos, cosas grandes pasaran. Por eso le dije al principio, ¿qué pasaría si confiáramos totalmente en el Señor? Piensen todas las cosas que este pueblo había visto de ese Dios, y estaban allí delante de algo tan grande que el Señor había prometido. Entonces allí me doy cuenta, hermanos, que este pueblo no sabía honrar. Y la palabra dice y nos relata que Dios mismo afligió a su pueblo, y dice que lo hizo aguantar hambre. ¿Por qué Dios, hermanos, haría aguantar hambre a su pueblo? Y es que Dios, hermanos, crea necesidades en nosotros para que lo busquemos. ¿Qué hace usted cuando tiene hambre, por ejemplo? De rápido se va para la refri a ver qué haya. Y si la hambre está fuerte, usted no le hace el feo a nada de lo que está en la refri. Y Dios, hermanos, con nosotros hace lo mismo. Él crea necesidades, pero necesidades para que nosotros le busquemos en esta vida, para que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es que Dios hizo aguantar hambre a su pueblo, para que ellos entendieran quién era el que los iba a sustentar. Y es el desierto el lugar que Dios escoge, hermanos, para hacer que este pueblo tenga hambre. O sea, el único, hermanos, literalmente que los podía ayudar era Dios, porque es que ¿quién te puede alimentar en el desierto? Nadie. Dios hace, hermanos, que el pueblo tenga necesidad, pero que tenga necesidad en un escenario imposible, para que el pueblo pueda ver qué tan grande es el Dios al que ha decidido seguir y servir, para que el pueblo pueda honrar lo que Dios va a hacer en ese momento. Es allí donde nosotros tenemos que pensar en lo especial que es Dios con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que examinar, hermanos, a nuestro alrededor y mirar cómo están nuestras vidas. Y Dios es que hace posible todas las cosas. Es Dios, hermanos, quien quiere ayudarnos. Es Dios quien nos ha traído hasta aquí. ¿Para qué, hermanos? Para que escuchemos. Bendito sea Dios. Entonces, la idea, hermanos, de ser probado bíblicamente es ver lo que hay en nuestro corazón. Así es sencillo, hermano. Si Dios nos quiere probar, es porque Él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Bendito sea Cristo. La realidad, hermanos, es que Dios no le da nada a nadie sin antes probarlo. Y es aquí, hermano, donde la cosa se pone buena. Es aquí, hermano, donde Dios hace cosas preciosas. Es aquí, hermano, donde tenemos que aceptar que el Señor quiera probarnos. Y en ese sentido, hermano, según sea el nivel y la capacidad, así uno recibe. Así uno recibe.
Porque probar es evaluar el estado y la condición. O sea, cómo nosotros estamos, y a Dios le interesa que nosotros sepamos dónde estamos y cómo está nuestro corazón. Y por último, hermanos, dice la palabra la disposición a guardar sus mandamientos. Usted lee en este verso 2 y en este verso 3, y el Señor dice: si habías de guardar o no sus mandamientos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo, oiga bien, mas de todo la boca, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y una de las cosas que nosotros no podemos olvidar es que uno de los propósitos más grandes de Dios es que nosotros conozcamos qué es más importante. El Señor dice: yo llevé a mi pueblo a un desierto enorme para probarlo, para ver si habían de guardar mis mandamientos o no. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó, hermano? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? En los versículos que leíamos, decía la palabra que el pueblo se sintió fuerte, que el pueblo tenía libertad, que el pueblo tenía riquezas, que se llenaron de orgullo. O sea, decía que en ese lugar o en ese desierto el Señor les dio aguas cristalinas, pero ellos habían olvidado que aquella agua salió de la roca. Dice la palabra que ellos tenían vacas, tenían ovejas, pero se habían olvidado del pan, se habían olvidado de todas las cosas que hacían para el Señor. Es más, cuando vamos a la historia, ellos ya no querían rendir cultos al Señor, ya no querían ofrecer sacrificio, ya no querían traer ofrendas, dice la palabra que literalmente estaban aburridos, aborrecían lo que tenía que ver con Dios. Hacían exactamente todo lo que el Señor les dijo: hey, cuídense de no entrar en estas cosas. Ya no había disposición de guardar sus mandamientos. Yo creo, hermanos, que la iglesia de este tiempo tiene que tener mucho cuidado de sentirse así, de sentirse que los cultos son aburridos. Tiene que tener cuidado de sentirse que no tiene ganas de cantar, que no tiene ganas de adorar. Tiene que tener cuidado de sentirse: ay, que 1 hora y media, 2 horas, tanto tiempo en el culto. La iglesia de este tiempo, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos, hermanos, de sentir que esto es una rutina. Porque en Deuteronomio capítulo 8, versos 19 y 20 dice la palabra: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo afirmo, dice hoy el Señor, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra que nos advierte de las cosas que nos pueden pasar, no sembrándonos el miedo, sino, hermanos, invitándonos a pensar qué puede ser de nosotros el día que esto de servirle al Señor se vuelva aburrido y monótono y no sentamos el deseo de hacerlo. Por eso es que la palabra dice que el Señor lo llevó al desierto para hacerles saber, Gabriel lo lleva al desierto para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de todo lo que sale de la boca del Señor. En otras palabras, vamos a vivir más y mejor, hermanos, cuando tomemos esta palabra que el Señor nos está dando como algo importante en nuestras vidas. Cuando entendamos que la palabra de Dios me da vida. Cuando entendamos, hermanos, que la palabra de Dios es primero. Cuando la palabra, hermanos, tenga más valor que nuestras posesiones. Cuando esta palabra, hermanos, sea nuestra guía totalmente. Cuando esta palabra nos alimente. ¿Por qué cree, hermanos, que el Señor decide decirle esto a todo el pueblo en el desierto? Es que en el desierto, para donde quiera que ellos miraban, hermanos, no había nada. Por eso el Señor les dice, para que entiendan. Es más, les hace sentir el anhelo, el deseo, la hambre, hermanos,
Y el Señor sacia esa hambre. Los aflige, hermanos, en medio del desierto para que ellos vean y entiendan cuál es la voluntad del Padre. Pero vamos a esto tan importante, hermanos, porque el desierto, hermanos, es un lugar que no es atractivo. Los llevó al desierto porque allí no había nada que ver, hermanos. No había nada en lo que ellos pudieran distraerse. No había, hermanos, nada de comodidad. En el desierto, hermano, ellos ya estaban hartos de cargar esas maletas y todas esas cosas que llevaban. En ese desierto, hermanos, las riquezas que ellos podían tener hasta ese día no les servían absolutamente para nada. En el desierto, hermanos, ellos siempre estaban alertas porque sabían que algo podía pasar. Y en el desierto, hermanos, queda evidenciado quiénes realmente ellos eran y qué era lo que realmente había en sus corazones. Por eso el Señor los llevó al desierto, para que entendieran que ellos iban a vivir más y mejor cuando ellos entendieran, hermanos, que ellos únicamente iban a estar bien si recibían todo aquello que salía de la boca de Dios. Su palabra, hermanos. Yo creo que eso es lo que quiere el Señor esta noche con cada uno de nosotros. Hacernos entender que olvidar la manera y la manera de Dios, hermanos, olvidar estas cosas nos va a hacer traer consecuencias. Nos va a traer consecuencias, perdón. Entonces, aquí está esta palabra que el Señor nos da esta noche. No, hermanos, olvidemos, o mejor dicho, hay consecuencias cuando nosotros olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Así que no se olvide de eso y llévese esta palabra en su corazón y recuerde, le doy de tarea eso esta noche antes de ir a dormirse, que recuerde todo lo que el Señor ha hecho por usted. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra preciosa que Él nos ha dado en esta hora. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor, que tú has traído a nuestra mente, a nuestro corazón. La recibimos, Dios mío santo, y reconocemos que hemos olvidado algunas cosas importantes, Señor bendito, que han pasado en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que muchas veces olvidamos los milagros que tú estás haciendo ahora mismo con cada uno de nosotros, Señor. Nos presentamos delante de ti, Dios mío santo, para pedirte perdón, Señor, para reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestros errores, Señor bendito, pero también para pedirte, Señor, que nos ayudes, que podamos cambiar, Señor bendito, nuestras prioridades. Que esta palabra, Señor, nos ha enseñado hoy lo importante, lo esencial, Señor, de poder guardar tu palabra, Señor. Que podamos hacerlo, Señor, que no seamos olvidadizos. Que recordemos, Señor, todas aquellas cosas que has hecho por nosotros. Cómo tú nos trajiste hasta aquí, Señor. Cómo nos cuidaste, Señor, en ese desierto cuando llegamos a este país, Señor. Cómo nos guardaste de todo peligro, Señor, por todo ese camino, Señor, en todos estos países que atravesamos, Señor, y hoy estamos aquí, Señor, sirviéndote. Que eso nos sirva, Señor bendito, para poder crecer, Señor, en nuestro servicio a ti, que en nuestro compromiso, Señor, en el gozo, Señor, y el deseo de poder agradarte en todas las cosas, Señor. Que podamos hacer una reflexión, Señor, un resumen de todas aquellas cosas que tú has hecho, Señor, en los últimos años con nosotros. Y que esta noche, Señor, podamos elevar una oración hasta tu presencia, agradecidos, Señor, reconociendo tus milagros, Señor, reconociendo tu mano poderosa en nuestras vidas. Que podamos, Señor, alabarte y bendecirte, Señor, con un corazón agradecido, alegre, Señor, que reconoce, Señor, todas tus maravillas. Muchas gracias, Padre, por esta iglesia, por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, bendícelos. Que esta palabra en ellos, Señor, provoque cosas positivas, Señor, y que vayamos, Señor, en el nombre de Jesús y hablemos de tu palabra, Señor. Demos testimonio de esos milagros tan asombrosos que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que el día de mañana
sea un día extraordinario. Señor, renueva nuestras fuerzas, Padre bendito, y que podamos hacer todas las cosas que hemos planeado hoy, Señor. Y para gloria tuya, Señor, demos siempre la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.